Amigos, 3 meses de prisión preventiva a un hombre que lanzó a una mujer desde el cuarto piso de un hotel. Amigos, y el Ministerio Público no ha solicitado acciones contra los diputados señalados en caso delictivo. Amigos, y el Consejo Nacional de la Seguridad Social aprobó el traspaso de 20,000 servidores públicos al sistema de reparto. Esto es Consulta Participativa, tu espacio, tu voz. Saben ustedes que transmitimos a través de Carevisión, canales 26 de Claro, Altiz y 22 de ACE. Amigos, estamos en las redes sociales. Nos pueden seguir en carevisión.online. También estamos, amigos, en nuestro canal de YouTube, Consulta Participativa, al que le pedimos que vayan a YouTube, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que reciban todo el contenido de nuestras consultas de manera directa. También, amigos, que estamos en Instagram como @consultapar, en Twitter @consultapar, Facebook Consulta Participativa y nuestro número de contacto, nuestro número de WhatsApp 809-769-4500. Escríbanos, contáctenos, hagan sus preguntas y sugerencias que de seguro les serán contestadas. Como siempre, amigo, agradecer a todos ustedes aquí en nuestro país que nos sintonizan el día domingo a esta hora del mediodía, día de almuerzo, día familiar. También a todos los amigos allende los mares, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos en Consulta Participativa. Nosotros vamos a una pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Mira cómo estaba, dijo la madre de la víctima, refiriéndose a Yasnel Batiste Gerard al salir de la audiencia en que la Corte le impuso una medida de coerción de 3 meses de prisión por estrangular y luego lanzar desde el cuarto piso de un hotel en Bávaro a Jessie Yomaira Jiménez Ramírez. Amigos, Batiste Gerard deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamuya, en Higüey. La medida fue impuesta por la Oficina de Atención Permanente de la provincia de la Altagracia. La magistrada que impuso esta medida a juicio de los familiares muy inconforme, y Norma Reyes, no pudo soportar el dolor y estalló en llanto por la muerte de su hija. Después de pronunciar unas breves palabras, se desmayó en brazos de sus otras hijas y familiares. Estos intentaban calmarlo. Amigo, qué horrendo. Publicábamos el viernes en nuestra hoja, en nuestra cuenta de Facebook, este aviso de ni una más, que no falte ni una más. Dios mío, cómo siguen los feminicidios, cómo siguen produciéndose estos asesinatos de mujeres indefensas, de mujeres entregadas, mujeres que dejan en la orfandad a niños, dejan a sus familiares y estos verdugos terminan con su vida tranquilamente. Amigos, a casi 2 años de iniciado un proceso en contra de un grupo de diputados vinculados en actos delictivos, todavía, según una nota de prensa, el Ministerio Público no ha solicitado una acción al juez de instrucción de la Suprema Corte apoderado de los casos. Mientras que la Procuraduría General de la República aseguró que trabaja diligentemente y sin descanso en la conclusión de la investigación que involucra
a los diputados Nelson Rafael Marmolejo Gil, Héctor Darío Félix Félix y Faustina Guerrero Cabrera en la red de lavado de activos de narcotráfico desmantelada y denominada la Operación Falcón. También en el caso de la diputada Rosa María Pilarte, quien el Ministerio Público ha identificado como integrante activa de una red de lavado activo que encabeza a su esposo, Miki López, y este caso está en la Suprema Corte de Justicia desde el 7 de julio de 2021, es decir, hace 2 años, y no se ha solicitado ninguna acción por parte del Ministerio Público. En cuanto a los diputados mencionados en nuestros departamentos de jurisdicción privilegiada, trabajamos diligentemente y sin descanso en la conclusión de la investigación del caso, dijo el procurador adjunto Pedro Amador, en una respuesta que dio a Diario Libre. Precisó que en los casos que aplique le serán presentadas las conclusiones que correspondan según las pruebas disponibles. Las pesquisas en torno al diputado Sergio Gori Moya de la Cruz, PRM, diputado por el PRM, señalado en el caso Calamar por alegados cobros ilegales a través de la Dirección de Casinos y Juego de Azar a bancas deportivas y de la lotería que operaban en forma irregular. Esto también está a cargo de la Procuraduría y su caso fue apoderado a la Suprema Corte de Justicia el 12 de abril del presente año. Los diputados electos en las pasadas elecciones del 2020 gozan, como todos los diputados, de privilegios de jurisdicción en virtud del artículo 154 de la Constitución de la República en su literal 1, que dice que corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia conocer en única instancia de las causas penales seguidas a senadores y diputados. Amigos, hasta aquí nuestro comentario de hoy y les invitamos a que nos acompañen en nuestra consulta central, donde estaremos hablando con el doctor Eric Félix, cirujano pediátrico. Nos vemos en breve. Bien, amigos televidentes, nos acompaña hoy en esta consulta el doctor Eric Félix. El doctor Félix es cirujano pediátrico, pero también es nutricionista clínico y cirujano endoscopista. Bienvenido a Consulta Participativa, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Realmente un honor yo tener esta presencia en el día de hoy con ustedes. Y nada, esperemos que esta entrevista sea muy interesante y podamos aprender algo ambos. Y claro, sí, la población también, que ve y escucha el programa. Claro, doctor, y el objetivo fundamental de esta consulta desde hace casi 8 años es que podamos orientar, se pueda orientar de manera profesional y de la voz de ustedes, los que son profesionales de la salud, las orientaciones a los amigos televidentes. Pero vamos a arrancar, doctor, de una vez. Cirujano pediátrico. Explíquenos, ¿qué es la cirugía pediátrica? Sí, muy bien y muy interesante pregunta, porque realmente todavía la población no entiende que hay especialistas específicos para cada paciente. Por ejemplo, es muy importante tener en cuenta que el paciente pediátrico no es un adulto pequeño. Incluso la fisiología, la anatomía y el tejido de un paciente pediátrico es totalmente diferente a la de un adulto.
tanto la manipulación, la delicadeza con la que nosotros manipulamos los tejidos es muy diferente a cómo se realiza en un adulto. Incluso las patologías, el manejo de las patologías en niños, que incluso la mayoría son congénitas, son muy diferentes a las del adulto. Entonces, la cirugía pediátrica incluso es una de las especialidades o altas especialidades de la cirugía general. Entonces, ¿por qué se distingue la cirugía pediátrica? Bueno, como las patologías son características en los niños y las patologías quirúrgicas son muy amplias, entonces se inició la formación de los cirujanos pediatras para el manejo de estas patologías en específico. Es muy importante tomar en cuenta que casi el 90-95% de las patologías que se presentan en la edad pediátrica son congénitas. O sea, dígase que el paciente nace con esta patología y luego las otras van adquiriéndole en el transcurso de la edad. Y también las patologías que se producen, claro, con el paciente, dígase un paciente traumatizado, etcétera, que son patologías igualmente adquiridas. Entonces, ese manejo, esa fisiología y esa anatomía del paciente pediátrico es lo que nos difiere del paciente adulto. Y por esa razón se ha creado la cirugía pediátrica. Incluso la cirugía pediátrica tiene altas especialidades, como por ejemplo la urología pediátrica, la parte de otorrino pediátrica, la parte de traumatología pediátrica, incluyendo la parte de endoscopía o laparoscopía pediátrica, que realmente son altas especialidades que están en auge en el momento, incluso son nuevas. Por eso, no relativamente no nuevas, sino que son una de las últimas especialidades que se ha creado o que se han hecho. Pero doctor, dado eso y eso que usted señala, es importantísimo porque el cuerpecito de un bebé, el cuerpecito de un niño es muy diferente a la del adulto y la cirugía no hay que suponerlo, sino que son cirugías sumamente delicadas. Pero ¿cuáles son estas patologías, estos procedimientos quirúrgicos que se practican en un niño desde su nacimiento? Como usted señala, por lo regular son problemas congénitos. ¿Cuáles son estos procedimientos quirúrgicos que se le practican a los niños? Sí, mire, incluso nosotros, la edad de nosotros de tratar los pacientes, que eso es lo que abarca la cirugía pediátrica, es desde el momento del nacimiento, desde el primer día de vida hasta los 17 años, antes de cumplir los 18 años. Esa es la etapa donde se abarca completamente la cirugía pediátrica. Evidentemente hay otras especialidades como es urología pediátrica y la parte de cirugía colorectal en pediatría, que abarca literalmente casi toda la vida del paciente, porque son patologías complejas en mucho orden y que nosotros como cirujano pediatra le damos un seguimiento desde el nacimiento hasta que el paciente tenga una larga vida. Entonces, estas patologías que nosotros abarcamos, nosotros las clasificamos en patologías por edades, que ahí es donde nosotros tenemos nos ayuda un poco. ¿Por qué razón? Porque dígase que el paciente pediátrico, el que es menor de 2 años, menor de 3 años, que no habla, que no te sabe decir me duele aquí o que no te sabe describir los signos, los síntomas que presenta, entonces nos ayuda a esa parte. Dígase la parte de que las patologías mayormente se presentan dependiendo de la edad. Dígase que las patologías de recién nacidos son diferentes a las patologías de la edad preescolar, al igual que son diferentes a las patologías de la adolescencia. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos decir que las patologías de recién nacido, la mayoría son congénitas, que muy pocas son adquiridas. Entonces, entre estas patologías que se presentan en recién nacido, nosotros tenemos, por ejemplo, las atresias o malformaciones anorrectales, tenemos, por ejemplo, las patologías donde hay una alteración del colon, tenemos, por ejemplo, las patologías entre las atresias, tenemos atresias intestinales, atresias esofágicas,
Las atresias intestinales son, para que nosotros tengamos una idea, es cuando una porción de un órgano, dígase el intestino en este caso, o una porción del esófago, por ejemplo, cuando son atresias esofágicas, no está unido, o sea, está separado de un modo que no se comunica. Para que nosotros tengamos una idea, las atresias del intestino, dígase del tracto intestinal, que puede abarcar las atresias esofágicas, las atresias intestinales, tanto de intestino delgado, intestino grueso, y por igual el recto. En estas patologías se supone que debe de haber una comunicación, o sea, debe haber un trayecto completo, pero cuando se presenta una atresia intestinal, el intestino está separado, que puede estar separado, donde una porción esté cerrada y la otra por igual, entonces no hay comunicación. A eso nosotros le llamamos atresias. Esta es una de las patologías que mayormente se presentan en edad de recién nacido, por igual las atresias esofágicas, que se relaciona a lo mismo. Debería de haber, para que nosotros tengamos una idea, una comunicación, pero esa comunicación se corta y está separado el órgano. Entonces a eso llamamos atresia. Por ejemplo, también nosotros tenemos en la edad de recién nacido la presentación de hernias diafragmáticas. ¿Qué significa una hernia diafragmática? Bueno, que el diafragma, que es el órgano que separa tanto la cavidad torácica como la cavidad abdominal, es un órgano que te permite inspiración, te permite respirar. Entonces, en este órgano hay un orificio que está cubierto por una capa que se encuentra débil. A eso se refiere con hernias diafragmáticas. También es frecuente en edad de recién nacido y muchas veces, dependiendo del tipo de hernia, se va a tener una presentación ya en lactancia o lactancia mayor. Dígase que en la edad después del mes de vida o antes del año de vida. A eso nosotros nos referimos a la edad de lactancia. También nosotros tenemos que pueden haber otros tipos de presentaciones a nivel de recién nacido, como por ejemplo las hernias inguinales. Que usted me va a preguntar, una hernia inguinal, doctor, ¿qué es eso? Pero eso no se ve en adultos, efectivamente. Es una de las patologías que puede tener presentación a la edad de recién nacido. Entonces, ¿cuál es el problema de esta patología de las hernias inguinales recién nacido? Bueno, que la mayoría se presentan cuando el paciente nace prenatalmente, dígase antes de las 37 semanas. Entonces, el problema de esto es que el manejo de estas patologías se hace al momento del diagnóstico. Usted me dice, doctor, pero no es muy chiquito para operarlo, de un día de vida, 2 días de vida, menos de un mes de vida, operarlo de una hernia. El problema de las hernias, ya cuando se tienen una presentación a la edad de recién nacido, es que tienden a encarcelarse. Encarcelarse se refiere a que, por ejemplo, la diferencia que hay entre una hernia de niños y una hernia de adultos es que la hernia de niño es congénita. El niño nace con esto y no se debe a una debilidad de la pared a diferencia del de adulto, sino que es por medio de un orificio por donde protruye específicamente intestino o cualquier parte del abdomen, donde protruye por esa región. Entonces, ese orificio, muchas veces cuando ya la hernia se encuentra encarcelada, es que ese orificio es muy estrecho, entonces el contenido, lo que sale por ese orificio, no permite que vuelva a retornar o entre otra vez. Entonces uno le habla o le llama como si fuera una hernia encarcelada. Lo importante de esto es que si tú haces el diagnóstico y no operas el paciente tiende a presentar encarcelación. Entonces, por ejemplo, una cirugía que puede ser una cirugía programada, dígase que el paciente se diagnostica con una hernia, se programa de manera ambulatoria para que el paciente se vaya el mismo día que se opere a la casa, se puede convertir en una cirugía de emergencias. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, si tú diagnosticaste una hernia inguinal de recién nacido, hacia el momento que el paciente nació, tú puedes programarlo, digas, evaluarlo por cardiología, hacerle su análisis correspondiente, hablar con la madre, orientar a la madre, mire, el paciente nació con esto.
Entonces podemos programarlo para operarlo y de ese modo el paciente, una cirugía que es programada y se va para su casa el mismo día, dígase una cirugía ambulatoria, se puede convertir en una cirugía de emergencia y una cirugía más compleja si el paciente llega a presentar encarcelación. Entonces, por eso es muy importante tomarlo en cuenta y dígase que nada, esas son unas de las principales patologías. Doctor, dentro de estos procedimientos, estas patologías, tenemos una amiga televidente que nos encomendó preguntarle a su niño, le diagnosticaron testículos distendidos y que el pediatra le recomendó que llevara a su niño al cirujano pediatra y que le han dicho que eso tiene que practicársele una cirugía. Sí, efectivamente, eso ya se presenta, tiene una presentación del momento del nacimiento, uno lo evidencia en ese momento. Entonces, normalmente nosotros esperamos hasta los 6 meses para operar. Si a los 6 meses el testículo no descendió, entonces sí tiene una indicación quirúrgica, porque normalmente eso se debe a que hubo una deficiencia en el proceso de descenso del testículo, no descendió, se quedó o a nivel abdominal o en el canal inguinal, no descendió hacia la bolsa escrotal. Entonces eso es un indicativo de que el paciente tiene testículo no descendido o criptorquidia. Entonces, doctor, esta cirugía de testículo no descendido es riesgosa para el niño, porque esta madre está angustiadísima con respecto de esa cirugía que hay que practicarle a su niño. Sí, claro que sí. Incluso si el testículo no se desciende, puede haber atrofia testicular, puede haber incluso hasta cáncer testicular o el paciente tener una deficiencia para producir espermatozoide y no poder tener hijos. O sea, de que dígase que puede ser infértil. O sea que, y riesgos de muerte. Hay cirugías como esta de testículo no descendido que pudiera la madre temer el fallecimiento de su niño. Sí, mire, claro. Entonces, como le estaba diciendo anteriormente, o como le había mencionado anteriormente, tenemos cirugías que son ambulatorias, que son programadas. Entonces, ¿qué pasa? La criptorquidia, el testículo no descendido, esto se debe a que cuando el paciente está en desarrollo dentro del útero de la mamá, el testículo va a descender, desciende normalmente por un estímulo hormonal, porque el testículo debe de estar en la bolsa escrotal. Pero en el desarrollo del feto, del bebé dentro del útero de la mamá, esos testículos se van desarrollando y van descendiendo hacia el escroto. Entonces, si por alguna deficiencia en ese momento del descenso testicular de alguna hormona, el testículo no desciende, entonces se produce el testículo no descendido o criptorquidia. Entonces, ¿qué pasa? El testículo debe de estar a una temperatura adecuada y en un lugar adecuado para su desarrollo, para que crezca. Si, por ejemplo, el testículo se queda en la cavidad abdominal o se queda en la región inguinal y no desciende hacia la bolsa escrotal, primero no va a tener una temperatura adecuada, porque la temperatura del escroto es un poquito más fría que la temperatura tanto de la región inguinal como de la cavidad abdominal. Y por igual, si el testículo se queda en la región inguinal, no va a tener un espacio adecuado para poder desarrollarse y crecer. Entonces, en ese sentido, el testículo o se va a atrofiar, el testículo o va a tener deficiencia de la producción de espermatozoides, o el testículo en algún momento al atrofiarse puede presentar un cáncer testicular. Entonces, eso es lo que lleva al problema del paciente. Si el paciente no se operó, porque nosotros normalmente ya cuando evaluamos el paciente nos damos cuenta que el paciente no tiene sus testículos en la bolsa escrotal, esperamos hasta los 6 meses para que esos testículos desciendan solos, sin ponerle la mano, sin ningún tipo de medicación ni nada, sino que desciendan. Si el testículo no desciende hacia la bolsa escrotal, entonces
a los 6 meses, entonces ahí nosotros decidimos programarlo para una cirugía. Esa cirugía consiste en pexiar, por eso se llama orquidopexia, pexiar el testículo en la bolsa escrotal. Entonces, si ese testículo no se desciende, no se pexia en el escroto, lo va a llevar a atrofia testicular, que eso lo puede llevar a un cáncer, y por igual es una de las causas, principales causas de infertilidad en el hombre. Wow, o sea, ciertamente que la preocupación de esta amiga de consulta participativa es justificada y lo que ella pensaba que era algo sencillo, pues ciertamente tiene altos riesgos. Doctor, Efectivamente. o sea, altos riesgos y inclusive puede degenerar en un cáncer. Claro que sí. Incluso los que tienen más riesgos de infertilidad son aquellos testículos que se quedan en la cavidad abdominal. ¿Por qué razón? Porque esos son los más difíciles de descender. Muchas veces necesita un estímulo hormonal para que ese cordón, ese testículo, pueda crecer, pueda descender o pueda alargarse para poder bajarlo hacia el escroto. Entonces, esos sí tienen mucho riesgo. Incluso yo tengo casos que por mala suerte el paciente haya que hacerle una orquiectomía, dígase, sacarle el testículo porque el testículo está atrófico. Entonces, un testículo atrófico es un testículo que no funciona y en un futuro puede crear una patología, dígase que puede ser un cáncer o alguna afección o el mismo testículo al atrofiarse producir una necrosis y eso llevarlo a una infección y a una sepsis. Doctor, vamos a una pequeña pausa y retornamos en breve. Doctor, la circuncisión. ¿Por qué? ¿Qué es la circuncisión? ¿Y cuáles son los efectos de la misma? Claro, miren, es un tema que realmente es muy controversial porque es un tema que se habla de mitos y de realidades. Incluso yo he hablado en muchísimos programas y he hecho artículos relacionados a la circuncisión en niños. ¿Por qué razón? Porque la circuncisión tiene sus indicaciones. Ahora, hay otros países en la cual es algo cultural donde el paciente se le hace circuncisión desde que nace, dígase una cultura, principalmente los judíos, e incluso hay países que el seguro no da cobertura si el paciente no se realizó una circuncisión de recién nacido. O sea que para que usted vea que realmente es algo que tiene mitos y tiene realidades. Entonces, ¿cuáles son las realidades de la circuncisión y cuáles son los mitos? Bueno, la realidad es que los pacientes que hay que realizarle circuncisión tiene indicación, principalmente una que se llama fimosis. Fimosis es la dificultad para retraer el prepucio. El prepucio es la piel que recubre el pene en su totalidad, incluyendo la parte del glande. Pero ¿qué pasa? Ese prepucio tiene glándulas por debajo que están en contacto directamente con el pene y estas glándulas producen una secreción que esta secreción se llama esmegma. Es lo que normalmente lo conocen como el sebo, una secreción blanca que te permite lubricar el pene, específicamente el glande. Entonces, ¿qué pasa? Esa secreción al acumularse le produce inflamación, puede producir la inflamación tanto del glande como inflamación del prepucio. Entonces, a eso nosotros le llamamos balanitis o le llamamos postitis. Entonces, al impedir que ese prepucio retraiga para descubrir completamente el glande y poder higienizar esa zona cuando se acumula el esmegma, esto es lo que nos lleva a una balanitis o a una postitis. Entonces, ese es el problema. Eso le da comezón, le da picor, inflamación y es una indicación de una circuncisión. También hay otras razones por las cuales nosotros realizamos circuncisiones, principalmente que el paciente esté tan cerrado que no permita retraer para visualizar el orificio del glande, de la salida del pene, perdón, de la salida de la orina, que sería el meato, y esa orina se acumula por debajo del prepucio.
Entonces, ese acúmulo, como la orina tiene bacterias, puede llevarte también una infección de vía urinaria. Es otra de las causas o de las razones por la cual se realiza una circuncisión. También, entre otras razones, y principalmente teóricamente, porque han habido estudios que han demostrado que un paciente no circuncidado tiene más riesgos de tener infecciones de transmisión sexual y, por ejemplo, también de tener en un futuro cáncer de pene. Se ha demostrado, pero eso ya es para pacientes adultos. Entonces, donde iba con el tema de la circuncisión es que los pacientes que tienen fimosis, la fimosis es fisiológica en la mayoría de los casos, fisiológica en sentido de que el paciente tiene adherencias cuando nace, que son adherencias balanoprepuciales. Si estas adherencias en el transcurso de la vida se van rompiendo, dígase que a los 3 años estas adherencias ya en un 90% no están, y el paciente puede retraer sin ningún problema el prepucio, en un 90%. Y de ese modo se puede higienizar. Por eso nosotros normalmente la edad recomendada para hacer una circuncisión son a los 3 años. Que dígase que a los 3 años, si el paciente no retrae el prepucio, por las adherencias que tiene, sí es un indicativo de una circuncisión. Ahora, si el paciente viene presentando infecciones de vía urinaria, o viene presentando balanitis o postitis, es una indicación antes de los 3 años para una circuncisión. Entonces, ahí es donde está la realidad de la circuncisión. Entonces, los mitos es que dicen que, no, doctor, pero si yo le hago la circuncisión, el paciente va a perder la sensibilidad. El paciente va a tener después problemas con su relación y eso. Realmente no. El glande tiene tiene de por sí es la parte más sensible del pene, que tiene su inervación, tiene su sensibilidad. Entonces, si yo le quito la piel, evidentemente, el paciente va, porque una de las funciones del prepucio es proteger y mantener lubricado el pene. Si, por ejemplo, yo le quito el prepucio, evidentemente se va a quedar descubierto el glande. Y al quedarse descubierto, como toda parte del cuerpo, hace como si fuera una capa relativamente de queratina, pero es para evitar, evidentemente con el roce, que el paciente tenga tanta sensibilidad o que se pueda lacerar. Entonces hace una capa que visiblemente no se ve, pero es una capa de epitelio que de ese modo, para evitar que con el roce se esté lacerando, se crea esa capa, pero visiblemente no se ve y ahí es donde está el tema de que la gente dice, no, que va a perder la sensibilidad, que cuando tú le haces la circuncisión, nada que ver. El pene tiene su sensibilidad, tiene su inervación que no la pierde para nada. Doctor, y cuando el glande se retrae, es decir, cuando el glande se queda detrás del prepucio sin el niño haber sido o la persona haber sido circuncidada. Cuando el glande se queda, ¿me escucha, doctor? Sí, lo estoy escuchando, claro. Cuando el glande se queda, el glande retraído, Sí, se queda sí. detrás del prepucio. ¿Eso también amerita la cirugía de la Claro, circuncisión? entonces eso es muy importante lo que usted nos dice. ¿Por qué es muy importante? Porque muchas veces el paciente le dice, no al ejercicio. Mire, yo como cirujano pediatra no recomiendo los ejercicios. Que muchas veces le dicen, no al ejercicio de retracción para que esas adherencias se vayan liberando y vayan mejorando y se pueda descubrir completamente el pene. ¿Qué sucede? Yo personalmente no lo recomiendo porque en ese sentido, si el paciente tiene una fimosis y yo retraigo de manera brusca ese prepucio, va a pasar que el paciente va a hacer una parafimosis. Una parafimosis es que el paciente tiene estrechez de ese prepucio y cuando se retrae de manera brusca, primero va a dolerle muchísimo a ese niño que le hacen esa maniobra y también el prepucio se lacera y al lacerarse puede hacer que el prepucio se cierre más incluso. Entonces, cuando se retrae completamente por detrás de la cabeza del pene, dígase el glande, ese prepucio es muy difícil de volver a retornarlo nuevamente para cubrir el glande. Entonces, hace una parafimosis.
el prepucio se inflama y el prepucio, al tener esa inflamación y el paciente tener ese dolor, eso puede hacer que literalmente el pene se estrangule por la inflamación que presenta. Entonces, eso le va a llevar a una mayor inflamación, puede llevarlo a una laceración de ese prepucio, de esa mucosa del prepucio, entonces llevarlo a un problema, porque ese paciente que presenta una parafimosis, si no se realiza una maniobra para volver a retornar el prepucio, puede llevarse de manera de emergencia a quirófano. Entonces, una cirugía que puede ser programada, dígase la circuncisión, sabiendo que nosotros tenemos un paciente con fimosis, se puede volver una emergencia para ese paciente al hacerle una maniobra de retracción de manera brusca y hacerle llevar al paciente una parafimosis. Entonces, mi recomendación personalmente es evitar, si no lo va a hacer de manera delicada, los ejercicios de retracción del prepucio, no realizar. Un paciente que tenga menor de 3 años, hay que esperar que el paciente de manera espontánea vaya liberando esas adherencias y si el paciente no retrajo, no intentarlo realizarlo de manera brusca para retraer el prepucio. No, que vamos a retraerlo y de ese modo ya liberó completo. Hay que tratar de evitar eso. Primero, por evitar el trauma al paciente y segundo, evitar llevar a una parafimosis al paciente. Doctor, ¿hasta qué edad es recomendable la circuncisión? O sea, ya en un hombre adulto no es recomendable la circuncisión. No, mire, realmente sí. Realmente hay estudios que han demostrado que se disminuye el riesgo de transmisión sexual porque el prepucio de por sí tiene unos receptores que son muy afín a esos tipos de virus que producen enfermedades de transmisión sexual, dígase el VIH. Y por igual te evita en un futuro que puedas padecer de cáncer de pene. Pero evidentemente un paciente que retrae adecuadamente, dígase una persona adulta que retrae adecuadamente y se mantiene higienizado adecuadamente esa zona, esa área, no es necesario realizarle una circuncisión. Pero vuelvo y recalco, hay estudios que han demostrado un paciente circuncidado disminuye el riesgo de transmisión sexual y disminuye el riesgo de padecer cáncer de pene en un futuro. Bien, doctor, entonces en el caso de la circuncisión es un beneficio para el niño, pero tenemos otra preguntita que no sé si procede y es de una madre que el bebé le nació con un testículo, los testículos muy hinchados, como con líquido. ¿Esto amerita cirugía? ¿Esto es pasajero? Eso la tiene preocupada porque su pediatra, según ella, ha minimizado el hecho del tamaño en que su bebé tiene los testículos al nacer. Sí, mire, lo que es la hernia inguinal y el hidrocele, que es así como se llama cuando el testículo tiene líquido, van muy relacionados. ¿Por qué van muy relacionados? Porque es por la misma razón. Pero hay que descartar que hay dos tipos de hidrocele. Hay hidrocele comunicante y hay hidrocele no comunicante. Dígase que ese Explíqueme eso, doctor. orificio, Explíqueme eso. ¿Cuál es la sí, comunicante y cuál no? efectivamente, ese orificio que yo mencioné anteriormente, que se permanece abierto, ese orificio se produce el hidrocele, dígase que el testículo se llena de líquido y ese orificio posteriormente se cierra antes de los 6 meses. Como ya hay líquido en el escroto, en la bolsa escrotal, y ese orificio se cerró, entonces queda el líquido y eso se llama hidrocele no comunicante. Quedó el líquido, pero esa comunicación se cerró. Ahora, el hidrocele comunicante es el hidrocele que la mamá te lo explica muy bien claro, doctor, mire, mayormente cuando es de noche, él está acostado o cuando él está jugando mucho, se le hincha, se le llena de líquido y ya por la mañana ese hidrocele no, ese hidrocele ya no está o el testículo vuelve a bajar de tamaño. A eso nosotros le llamamos hidrocele comunicante.
Entonces, ¿qué pasa? El manejo es totalmente diferente. Como el manejo es totalmente diferente, por ejemplo, nosotros con un hidrocele no comunicante, nosotros lo operamos al paciente ya después de los 6 meses. El hidrocele comunicante, dígase que el que te da síntomas, que el testículo se aumenta de tamaño, se hincha, puede relacionarse mucho con el tema de una hernia inguinal. Entonces, al relacionarse con una hernia inguinal, normalmente siempre se opera al momento de hacer el diagnóstico. Pero si, por ejemplo, yo tengo un hidrocele y muchas veces el hidrocele se presenta a la edad de recién nacido, nosotros le damos un periodo de 6 meses para operar al paciente. Si el paciente, por ejemplo, presenta un hidrocele aumentado de tamaño, un hidrocele que no mejora, que empeora con el cuadro, entonces ahí nosotros sí lo operamos antes de los 6 meses de vida. Bien, doctor, creo que está orientada esta madre muy preocupada con el asunto de ese líquido en el testículo del bebé. Doctor, pero usted es nutriólogo clínico. Dígame, Claro, doctor, sí, y esa sí. especialidad, cirujano pediatra y nutriólogo clínico. Dígamela a los amigos de consulta participativa. ¿Cuál es la función de un nutriólogo clínico? Sí, claro, mire, yo incluso yo hice nutrición principalmente de adultos y también me especifico en la parte pediátrica por la relación que tengo con la pediatría. Entonces, yo incluso hice nutrición antes de hacer cirugía. Es una especialidad que es la base de la medicina, porque incluso la mayoría de las enfermedades que se presentan en la edad de la adultez, como por ejemplo hipertensión arterial, diabetes, obesidad, etcétera, pueden prevenirse con un adecuado manejo nutricional desde el principio, desde la edad pediátrica. Entonces, por eso siempre es muy importante la parte de nutrición. Yo me enfoco más en la nutrición intrahospitalaria, dígase el paciente que esté ingresado. La nutrición incluso intrahospitalaria es diferente a la nutrición de un paciente que va a consulta por obesidad o un paciente que va a consulta por alguna patología X. Es diferente. O sea, doctor, es que supongo que la nutrición intrahospitalaria es una nutrición especial acorde con la patología o la enfermedad que esté padeciendo este paciente que está interna, ¿no? Sí, mire, incluso la relación de la nutrición con los pacientes quirúrgicos, dígase los pacientes que se operan, va muy a la mano. ¿Por qué razón? Un paciente que te llega desnutrido o malnutrido, no tanto porque nosotros, por ejemplo, tenemos una mala definición. Un paciente malnutrido abarca tanto un paciente desnutrido, dígase bajo peso, como por igual un paciente sobrepeso obeso que es un paciente malnutrido también. Entonces, eso no ayuda a un procedimiento quirúrgico. Es muy importante tomar en cuenta la parte nutricional de estos pacientes. Primero, porque un paciente desnutrido es un paciente que va a tener dificultad para cicatrizar, un paciente que va a aumentar el riesgo de alguna complicación posterior a la cirugía. Entonces, por esa razón, la parte nutricional es muy importante en la parte quirúrgica, incluso no solamente en los pacientes desnutridos, sino los pacientes obesos. El riesgo que tiene un paciente obeso con relación a un procedimiento quirúrgico es mucho mayor a un paciente que esté en un adecuado estado nutricional o un paciente eutrófico por los riesgos que tiene de trombosis, por los riesgos de que tiene que un paciente encamado no se puede mover, el riesgo que tiene un paciente de producir una infección de la herida es muy diferente a un paciente que sea con un estado nutricional adecuado. Doctor, se nos acabó el tiempo, se nos fueron 35 minutos volando, pero quiero comprometerlo públicamente para que tratemos en otra oportunidad, doctor, esto de la nutrición intrahospitalaria, porque sí sabemos que es un tema No, que claro delicado que sí. y bastante delicado, porque en esto, según usted lo explica, tiene que mucho que ver en la nutrición hasta la sanación y o la vida.
del paciente, ¿cierto? Doctor, gracias. ¿Dónde pueden los amigos de Consulta Participativa contactarlo, doctor? Sí, claro que sí. Mira, yo tengo una cuenta de Instagram, me pueden contactar @Eric Félix, dr. Félix, por igual por Facebook, asimismo, dr. Félix. Pueden contactarme en mi consulta en el Centro Médico Richardson Cruz, que está en la 27 de Filló, 27 de febrero, esquina Doctor de Fillo, y por igual a mi contacto el 829-882-2363 para cualquier cita. Doctor, gracias del alma. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por la invitación. Bien, amigos televidentes, después de esta orientadora entrevista con el doctor Eric Félix, cirujano pediatra, con respecto a estas patologías y a la circuncisión de los niños, solo nos resta dar las gracias a todos ustedes por acompañarnos en estas consultas. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima consulta.